JD, ¿te has dado cuenta que la mayoría de los futbolistas bolivianos son cruceños? Entendiendo esto, ¿cómo se explica que ningún club Camba haya salido campeón en los últimos años? ¿Crees que la altura tiene algo que ver con esto? ¿Sabes algo sobre la historia del fútbol cruceño y cuál es su importancia en la historia del fútbol nacional? ¿Cuál es el mejor clásico de Bolivia? Esa última no, socio. Cordial saludo, gracias por invitarnos a sus pantallas. Hoy repasaremos un poco sobre el fútbol cruceño, una historia más de nuestro maravilloso fútbol boliviano. La primera reseña de fútbol recabada en Santa Cruz data de 1909, pero es recién en 1916 que se realiza un torneo entre equipos barriales con nombres como Mundial, Nacional, Santa Cruz u Oriente. No es ese Oriente. Ante esta iniciativa, un diplomático inglés, Enrique Bloomfield, acordate de ese nombre, organiza un año después la Santa Cruz Football Association. Durante esta época destacan los clubes como Franco y Florida, que ganaron varios títulos amateurs, pero es recién, hasta los años 40, que se fundan los clubes históricos en Santa Cruz. En 1946, un grupo de amigos, algunos de ellos ex miembros del club Blue Sky, se reúnen para formar un nuevo equipo. La leyenda cuenta que usando el nombre y los colores del viejo club como base y fusionándolo con el apellido Bloomfield, bautizan al equipo con el nombre de Club Social, Cultural y Deportivo Blooming, que significa florecer. En 1948, otro grupo de jóvenes, pero del barrio de Máquina Vieja, fundan el Club Deportivo y Cultural Destroyers. Su nombre y tigre característico son inspirados en una película sobre la Segunda Guerra Mundial. La proximidad en los años de fundación y el hecho de ser clubes que no se dedicaban exclusivamente a la práctica del fútbol genera un debate sobre cuál tiene el título del decano del fútbol cruceño, lo que da ahora lugar al conocido clásico de antaño. A mitad del siglo XX, trabajadores de YPFB crean en varias partes de Bolivia los clubes petroleros, entre los que destaca ampliamente el fundado en Santa Cruz, bautizado originalmente como Petrolero y vestido de amarillo. Cambiaría ese color a petición de la Asociación Cruceña de Fútbol debido a su parecido con la camiseta de Brasil. Adquiere sus clásicos colores verde y blanco en honor al departamento y cambia su nombre a Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero. También durante los años 50, pero en Montero, se funda Unión Maestranza, conformado únicamente por trabajadores del ingenio azucarero Guavirá. Este club se creó para participar en campeonatos fabriles entre obreros de diferentes rubros, pero nadie contaba con que el equipo montereño sería toda una sensación en estos torneos, a tal punto que inclusive fue invitado a realizar una gira enfrentando a grandes clubes del occidente, ganándole al Bolívar en La Paz. Debido al éxito de estos trabajadores, en 1962, Unión Maestranza da lugar al Club Deportivo Sociocultural Guavirá, un nuevo miembro de la ACF. ¡Dato maravilloso! ¿Sabías que Guavirá es el club que más veces ascendió a la primera división del fútbol nacional con 6 ascensos? Además, los azucareros son los que más veces ganaron la Copa Simón Bolívar, 4 veces. Y no solo es eso, Guavirá fue campeón nacional antes de la creación de la liga en 1975 y subcampeón de la liga en el 95. ¿Cuánta historia tiene el azucarero? ¡Fin de dato maravilloso! También en el 62, afueras del Club Florida e inspirado en el Real Madrid, se funda Real Santa Cruz, lo que de alguna manera te explica el nombre, la corona y los colores. Los Leones del Pajonal juegan con Destroyers actualmente el denominado Clásico Camba, debido a la jerarquía y categoría que ambos comparten. Con nuestros protagonistas presentados, a mediados de los 60 empieza la era conocida como semiprofesional. La ACF empieza a encargarse de los torneos cruceños en sus distintas categorías. Destroyers sería el primer campeón cruceño. En el 77, después de una tremenda decepción al no clasificar al Mundial de Argentina 78, el fútbol nacional hace un giro de timonel. Los clubes se rebelan en contra de sus asociaciones y crean unilateralmente
la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, pero sin la bendición de la FBF, que no estaba de acuerdo. Esto explica a los dirigentes independientes, algo que generaría muchos problemas más adelante, pero bueno, esa es otra historia. Dato maravilloso. ¿Sabías que a pesar de ser un equipo clásico del fútbol cruceño, Destroyers no es un fundador de la liga? Aunque fue invitado inicialmente para formar parte, la máquina vieja rechazó la invitación debido a la lealtad que le tenían al por entonces presidente de la FBF, Edgar Peña Gutiérrez. Esto hizo que los canarios cedan espacio ante la popularidad de Oriente Petrolero, que con Blooming formarían el nuevo clásico cruceño. Lo sorprendente sobre el dato es que Destroyer realmente le fue leal a Edgar Peña, a tal punto que en 2019 fue este el club que impulsó la construcción de un estadio con su nombre. El Edgar Peña actualmente es el segundo estadio más grande de Santa Cruz con capacidad para 20,000 espectadores. ¡Fin de dato maravilloso! Oriente, Blooming, Real Santa Cruz y Guavirá fueron los clubes cruceños fundadores de la liga. El primer campeón cruceño de la era liguera fue Oriente Petrolero en el 79, con el brasileño Dedé como figura. Finalizando los 70 se inauguró en Santa Cruz la Academia Tahuichi Aguilera, que sería el semillero del fútbol cruceño y nacional, pero ese proceso tomaría su tiempo. En 1984, Roberto Tito Paz perpetuaría su nombre en la historia de Blooming. Como presidente de la academia, logra el primer campeonato liguero en 1984 de la mano de un joven Milton Melgar, y un año después haría historia en la Copa Libertadores tras golear 8-0 a Deportivo Italia de Venezuela en Santa Cruz, con 6 goles de Juan Carlos Sánchez, récord en la Copa Libertadores que se mantiene hasta la actualidad, clasificando así a la siguiente fase, que consistía en un triangular, por entonces llamado semifinal. Blooming en esta instancia perdería con Independiente y Argentino Juniors de Argentina. Dato maravilloso. ¿Sabías que fue Tito Paz el artífice de la llegada de Milton Melgar a Boca? Maravilla Melgar había sido sancionado tras agredir a un árbitro, por lo que no podía jugar un año en nuestro fútbol. Tito Paz se contactaría con el por entonces presidente de Boca, Antonio Alegre, para enviar a su estrella a préstamo. Maravilla Melgar, en lugar de volver a Blooming después de jugar en Boca, fichó por River, siendo el único boliviano que jugó en estos dos gigantes del fútbol mundial. ¡Fin de dato maravilloso! Pero Oriente en los 80 no se quedó atrás. Con Truco, Saldías y Chichi Romero como figuras, logró clasificar hasta cuartos de final de la Libertadores en 1988, eliminando a Colo-Colo o a Olimpia. Y solo 2 años después, en el 90, logra su segundo título en la era liguera. Por otro lado, la Academia Tahuichi y sus jóvenes ya empezaban a dar frutos. En el 86, Bolivia sale campeón del primer torneo sudamericano sub-16, integrado solo por jugadores de Tahuichi. Esta fue idea de Edgar Peña, que era presidente de la federación por aquel entonces. Estos jóvenes serían la base de la selección boliviana que clasificaría al Mundial 94. 8 jugadores del plantel del 94 eran cruceños y 6 de ellos fueron formados en la Tahuichi. Esto explica el auge de los clubes cruceños a finales de los 90 y a principios de los 2000. Oriente y Blooming eran muy competitivos entre sí. En el 96, el Refinero sentencia al descenso indirecto a la Academia Cruceña, que a la postre perdería la categoría. Esto haría que Blooming cambie su dirigencia, nombrando a Juan Callao como presidente, quien con una base de jóvenes cruceños, la mayoría surgidos de Tahuichi, volvería a la liga en 1997 y lograría el bicampeonato en el 98 y el 99, sorprendentemente con un récord de partidos sin perder. Ya en este siglo, Oriente grita campeón en 2001, con un joven Pícaro Castillo como gran figura. También surgido en la Tahuichi. Blooming fue campeón en 2005 y 2009 y Oriente en 2010. Ambos clubes siempre potenciándose con refuerzos extranjeros de peso que fueron importantes, pero cada vez con menos juveniles y en su lugar tahuichis antiguos que estaban bailando sus últimas cuecas, o mejor dicho, sus últimos taquiraris.
Durante los 2000, los clubes cruceños fueron protagonistas de nuestro fútbol. Más de 60 chicos salidos del Atahuichi jugaron para la selección. Tristemente, a partir de 2010, los equipos cruceños no volvieron a ser protagonistas de nuestra liga y el fútbol cruceño entró en una decadencia. La Atahuichi fue acusada en más de una oportunidad por manipulación de documentos, por lo que perdió prestigio en Sudamérica, Bolivia y Santa Cruz, generando menor producción de talentos jóvenes, repercutiendo así en los clubes de la región. El espejismo de Sport Boys de Warnes y su polémico campeonato en 2015 merecen un video aparte, ya que esta historia no está relacionada con el progreso del fútbol cruceño. Santa Cruz es un lugar privilegiado para la práctica del fútbol, no solo desde el punto de vista geográfico, sino además por la magnífica e imponente ciudad. Su clima, sus hinchas y su folclore hacen que el fútbol se viva de manera intensa. Blooming es el equipo más taquillero del país, y aunque ellos y Oriente no ganan nada hace más de 10 años, el clásico entre estos es considerado por muchos el mejor del país. ¿Se imaginan cuán grande podría ser Santa Cruz si lograra canalizar tanto fútbol, tantas ventajas geográficas, tantos jóvenes talentos y tantos clubes llenos de historia? Creemos que el pretexto de la altura es el consuelo de algunos dirigentes que manejan el fútbol cruceño para no mejorar. Santa Cruz no debe olvidarse de su esencia. Es el semillero del fútbol boliviano y su historia nos ha demostrado que los clubes cruceños son capaces de ser protagonistas en el fútbol local e internacional. Todos nos beneficiamos de su progreso y, en gran medida, dependemos de él. Su decadencia impactó duro a nivel nacional en estos últimos 10 años. Los resultados internacionales así lo demuestran, pero no olvidemos que el departamento de Santa Cruz tiene la mayor cantidad de equipos en primera división hace muchos años y su asociación es la más competitiva de todo el país. Los equipos que clasifican al Simón Bolívar siempre son candidatos y está repleta de escuelas formativas. Hoy hay nociones de proyectos e inversiones como complejos y canchas propias. Santa Cruz es un lugar tan favorable que incluso clubes de otras ciudades hacen escuelas ahí. El oriente del país es un lugar que tiene mucho fútbol y hay mucho más que contar. Hoy fue Santa Cruz, pero es solo una historia más de nuestro maravilloso fútbol boliviano. Si quieres otro video como este, dale like y compartirlo con tu amigo Cambinga, que nos ayuda mucho con el algoritmo. O como dicen por ahí, ayúdanos a ayudarte, pariente, para poder llegar a más pantallas. Eso es todo por hoy. Por favor, tengan la bondad de ser felices.